Bien, con esto yo quería llegar a ver por el tema que necesito que ustedes tengan primero los conceptos básicos bien establecidos. Y para mí esto es importante que ustedes sepan. Esto ya ustedes lo vieron en hidroestática, física 2. Por eso le pregunté si también habían pasado o están llevando. Que esto se vea a la mitad de la materia de física 2. Como también soy auxiliar de física 2, también tengo los mismos conceptos y láminas y algunos ejercicios. Si ustedes alguna quiere volver a repasar, también tengo clases grabadas que les puedo compartir para que ustedes miren el repaso. Ahora, en esta parte de acá, ustedes van a ver lo que es una presión manométrica y una presión atmosférica y una presión absoluta. Pero ustedes en física lo aprendieron con otro nombre. ¿Qué nombre recibía la presión absoluta? En física 2, aquellos que han pasado. Presión atmosférica. No, perdón, no es eso. No, se quita la mujer. ¿Qué nombre es? En lo personal creo que absoluta nomás le decíamos. También se le llamaba presión real. ¿De acuerdo? La presión absoluta también se le llama presión real. La presión atmosférica también se le llama la presión del aire o la presión del gas. Y la presión manométrica era la presión del fluido, que en este caso era líquido, debido a la carga de agua, debido a la altura. ¿De acuerdo? A esa sí la conocíamos como presión relativa. Correcto, muy bien. También se le conoce como presión relativa, pero también se le conoce como la presión debida al fluido, ¿cierto? Que ustedes ocupaban la presión que es igual a la densidad por la gravedad por la altura, ¿cierto? ¿Qué es esto? Que la presión es densidad gravedad por altura. Y si yo lo digo acá, lo tengo que demostrar, ¿no? Tengo que sustentar lo que yo digo. Eso es lo que hace uno, que todo lo que uno dice, pues tiene que poder demostrar. Y lo voy a demostrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con el concepto que tenemos de presión, fuerza sobre área, ahí hemos dicho que esta fuerza puede ser un peso. Entonces el peso es masa por gravedad. Y el volumen de un cilindro, ya sea cuadrado, puede ser un rectángulo, un bloque, sé que el volumen es área por altura, ¿cierto? ¿No estamos lo correcto o no estamos lo correcto? Si quiero determinar un volumen. ¿Es correcto o no es correcto? No es base por altura. Sí. Mayormente lo que vos dijiste base por altura sería esto, área. Aquí lo que ves es el área por la altura. Si quiero volumen, volumen son en 3 dimensiones, ¿cierto? Tienen su eje, que es el eje X, el eje Y y el eje Z. En 3 dimensiones se determina el volumen. Y la superficie en 2 dimensiones, en un plano, ¿cierto? Ahora sí. Entonces el volumen es área por altura. ¿Qué hago de acá? Despejo pues el área. Esta altura que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Me queda que el área es volumen sobre altura. Esto lo voy a reemplazar en la presión. Reemplazo el peso, que es masa por gravedad sobre el área. Y luego reemplazo el área, que es volumen sobre altura. Y ahora, si esto que está aquí hago extremo por extremo y medio por medio, esta altura pasa arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que me va a quedar es masa por gravedad por altura sobre volumen. ¿Y a qué es igual la masa sobre el volumen? Densidad. Densidad. Sabemos que la densidad es masa sobre volumen y lo que voy a obtener es que la presión va a ser densidad por gravedad por altura. Y esta es la presión hidroestática.
también presión relativa, que también lo vieron en física 2. ¿Se entendió? ¿Y qué es ese más P sub 0? Eso todavía lo voy a explicar. Pero hasta aquí, ¿se entendió? Sí. Muy bien. Ahora sí, para entrar a esto, tengo que analizar esto primero. Cuando hablamos de la presión por arriba de la presión atmosférica, se trabaja con esta presión absoluta, que es la presión real, que es la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. La presión manométrica va a ser igual a esta presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación. Pero también va a haber presiones por debajo de la presión atmosférica. Esta línea de acá que ustedes ven es la presión atmosférica. Y cuando está por debajo de la presión atmosférica, se la conoce como la presión del vacío, que no es nada más que la presión del vacío va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. A eso se le llama la presión del vacío. ¿Cuándo hay presión del vacío? Cuando la presión está por debajo, la presión absoluta está por debajo de la presión atmosférica. ¿Y cuándo hay presión manométrica? Cuando la presión absoluta está por encima de la presión atmosférica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entendido? Sí, se entiende. ¿Se entendió, no? Porque estos conceptos son bien a detalle. Bien. Cuando hablamos de esta presión atmosférica es la presión del ambiente. La presión que tiene en condiciones de acuerdo a la situación del departamento, del lugar. Por ejemplo, no es la misma presión que existe aquí en Santa Cruz que en La Paz. Son presiones distintas. Por ejemplo, ¿ustedes creen que una persona que tiene insuficiencia cardíaca puede ir a La Paz? ¿Sí o no? No. No, no puede ir. No, le da un paro. Le da un paro cardíaco. Y eso es debido por la presión. Entonces ahí va a haber, le va a faltar el aire, demás cosas y fallece, ¿no? Por un paro cardíaco. Por eso las personas que tienen problemas del corazón no van a lugares tan altos. Preferiblemente a lugares como Santa Cruz, Beni, Cochabamba. La Paz seguro que llegan y se mueren. A esto, lo que se llama presión absoluta, se considera como la presión hidroestática más la presión atmosférica que actúa sobre la superficie del líquido. Como vemos acá, un ejemplo, un vaso con agua. La presión que se ejerce sobre el vaso es la presión atmosférica. Y va a haber una presión debido a esa carga, a esa altura, debido a la carga del fluido. A eso se le llama presión manométrica. Y la suma total es la presión absoluta. La presión absoluta no es nada más que la presión manométrica más la presión atmosférica. Este P sub 0 es la presión atmosférica y esto de acá es la presión manométrica, conocida también como presión real, presión relativa y la presión del gas. O también presión manométrica o presión del fluido más la presión del gas. En este caso sería la atmosfera. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Sí, se entendió. Sí se entiende. Ahora, cuando entramos en esta parte del conocimiento de esta ecuación, toda ecuación o toda fórmula fue demostrada matemáticamente. Todas las fórmulas nacen matemáticamente. Entonces lo que hace es una comparación con la relación lineal entre presión y densidad. ¿Qué quiere decir? Agarro y digo que es una recta. Tengo la presión y la altura. ¿Qué quiere decir?
que mi variable para incremento de la presión va a ser la altura. Debido a que la presión atmosférica es una sola, por eso decimos que es la igualación de la ecuación de la recta con la presión absoluta. Esta presión atmosférica es como nuestra n en la recta, que es el coeficiente de posición. Mucho va a depender del lugar donde nos encontremos. Puede ser Santa Cruz, puede ser en La Paz, la presión atmosférica ya está determinada. No cambia. Y luego tenemos esto, que es la pendiente por X, que es la variable independiente. Mi variable dependiente, mi variable independiente. Entonces, ¿de qué depende la presión absoluta? De mi variable independiente, que sería la altura. Sabiendo que la densidad de una sustancia no va a cambiar, para que cambie tiene que haber una reacción química en la cual ya el elemento no sea el mismo. Eso no va a pasar porque estudiamos en termodinámica los fenómenos físicos. Y la gravedad, también de acuerdo al lugar donde estemos, va a ser un valor determinado. No va a cambiar. Esto va a depender de la sustancia que estemos trabajando. Entonces, densidad por gravedad va a ser mi pendiente. Un valor ya determinado de acuerdo a la sustancia. Y lo que va a cambiar a la presión absoluta es la altura. O la carga también se le llama, cuando ustedes avancen hidráulica y máquina hidráulica, también se lo conoce como carga a la altura. También cuando lleven centrales hidroeléctricas, igual lo van a ver. Entonces esto va a variar de acuerdo a la carga o la altura. De ahí nace esta presión. ¿Se entendió o hay alguna duda? Sí se entiende. Perfecto. Eso quería explicarle porque con esto vamos a partir con los ejercicios. Y voy a ir con un ejemplo básico. Por ejemplo, aquí están las escalas también que habíamos dicho. Cómo convertir de grados Kelvin a Celsius. Este es el dato exacto, ¿no? 273,15. Pero nosotros vamos a trabajar redondeando con 273. Cómo convertir de grado Fahrenheit a grado Celsius. Cómo convertir de grado Celsius a Kelvin. Lo mismo acá. Y aquí están para las 4, ¿no? Unidades. Grado centígrado sobre 5 es igual a grado Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a grado Kelvin menos 273 entre 5 y es igual a grado Rankine menos 492 entre 9. Con esto vamos a hacer conversión de temperatura. ¿Cómo hago para convertir, por ejemplo, de grados centígrados a grados, o de grado Fahrenheit a grado centígrado? También. Y estas son algunas ecuaciones de trabajo. Para la energía cinética, para la energía potencial, eso lo vamos a ver más adelante. Que es esto de acá, energía potencial, energía cinética, trabajo de flujo, energía interna, tipo de proceso, proceso isotérmico, isobárico, isocórico, isométrico o adiabático. Cuando hablamos del proceso isotérmico, hablamos la trayectoria que tiene de un estado 1 a un estado 2, en el cual su temperatura permanece constante. Mi temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. Mi presión, mi volumen puede cambiar, pero mi temperatura permanece constante. A eso se le llama proceso isotérmico. Proceso isobárico es el paso de un estado 1 a un estado 2 por una trayectoria o proceso en el cual la presión permanece constante. A eso se le llama proceso isobárico, a presión constante. Proceso isocórico o isométrico, como su nombre lo dice, iso significa igual, métrico significa medida. Habla de un proceso de un estado 1 a un estado 2, en el cual su volumen no cambia, permanece constante. A eso se le llama proceso isocórico o isométrico. Y el proceso adiabático es cuando hablamos del calor, cuando no hay transferencia de calor, cuando el calor es cero. Esto lo vamos a ver en la parte de gases como el líquido. Y cada uno tiene su ecuación. Ahora sí. Vamos con este ejemplo, que es el básico. Que esto es un ejemplo de física 2. Fíjense que dice auxiliatura de física 2. Dice.
Dice lo siguiente, en un tubo en U contiene mercurio y agua cuya densidades son datos sabiendo que H2 vale 70 centímetros. Determina la altura U. Bien, tengo de datos la densidad del agua y la densidad relativa de 13.6. ¿Qué es lo que habían visto anteriormente con el ingeniero? Siempre las densidades relativas son adimensionales. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene unidades. Entonces mi densidad relativa no es nada más que la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Si yo quiero una densidad de una sustancia, ¿qué hago? Multiplico mi densidad relativa por la densidad del agua. Entonces, en este caso, la del mercurio va a ser la densidad relativa de 13.6 por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y voy a tener que la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Sí, está claro. Bien. Ahora parto de esto. En la parte de hidroestática se ve que dos fluidos que se encuentran a la misma altura de un paso de un fluido a otro, se aplica que las presiones en puntos del mismo nivel son iguales. ¿Qué quiere decir? Que el punto A y la presión del punto B son iguales. La presión de A, que sería esta de color lila, es igual a la presión de B, que está también de color lila. Y lo que me dice que esta presión va a ser equivalente a la suma de las presiones que estén por arriba. La presión del mercurio más la presión atmosférica. Lo mismo del otro lado, la presión atmosférica más la presión del agua, que es la presión manométrica del agua y la presión manométrica del mercurio, de la cual yo tengo la altura del agua, 70 centímetros. Y lo que quiero saber es la altura del mercurio que va a tener para que sean las presiones iguales a ese nivel de altura. Recuerdo que presión es fuerza sobre área, entonces despejo que la fuerza es presión por área y trabajo como si fueran fuerzas. ¿Qué hago entonces? Determino que hago sumatoria de fuerzas que ustedes aprendieron en física 1 igual a 0. ¿Qué hago? Determino que voy a tener una fuerza atmosférica en este punto, más la fuerza del mercurio, menos la fuerza del punto A, porque está en sentido contrario. Igual a 0. Y yo sé que la fuerza es presión por área. Entonces voy a tener la presión atmosférica por el área de este tubo, más la densidad o la presión del mercurio por el área de este tubo, menos la presión de A por la sección de esta parte del tubo, igual a 0. Como las secciones son iguales, puedo simplificar y lo que voy a tener es que la presión atmosférica más la presión del mercurio va a ser igual a la presión de A, que esto sería la ecuación de la presión absoluta, que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Ahí lo tienen. Entonces reemplazo. Mi presión de A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del mercurio. Y esta presión del mercurio es la presión hidrodinámica o manométrica, que va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por la altura U. Y ya tengo mi presión de A. Lo mismo hago para este análisis de este otro lado. Voy a tener la fuerza atmosférica más la fuerza del agua menos la fuerza de B. Igual a 0. Recuerdo que la fuerza atmosférica es la presión atmosférica por el área más la presión del agua por el área menos la presión de B por el área. Como las áreas son iguales, puedo simplificar. Y lo que voy a tener es que la presión atmosférica más la presión del agua va a ser igual a la presión de B, que es la ecuación de la presión absoluta, que es la presión atmosférica más la presión manométrica. Y voy a tener que la presión de B va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica del agua. Y la presión manométrica del agua es densidad del agua por la gravedad por la altura 2. ¿Qué hago? En estos puntos las presiones son iguales, que quiere decir que la presión de B va a ser igual a la presión de A. Y aquí tengo que la presión de A va a ser igual a la presión de B. Va a ser la presión del mercurio más la presión atmosférica, va a ser igual a la presión del agua más la presión atmosférica. Como la presión atmosférica está en ambos lados, se puede simplificar.
Y voy a tener que la presión del mercurio va a ser igual a la presión del agua. Reemplazo. La presión del mercurio va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 1. Va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Gravedad con gravedad puedo simplificar. Y me va a quedar que la densidad del mercurio por la altura 1 va a ser igual a la densidad del agua por la altura 2. Y como quiero la altura 1, esto que está aquí multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Y voy a tener que mi altura 1 va a ser igual a la densidad del agua por la altura 2 sobre la densidad del mercurio. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La altura 2 es 70 centímetros, llevado a metros sería 0,7 metros, sobre la densidad del mercurio, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Reemplazo y determino mi altura 1. 0,05 metros, que en centímetros sería 0,14 centímetros. Me dicen si les sale ese valor. Agarran y reemplazan nomás los valores. Y aplican. Colocan el valor que tienen, que sería los 1000 de la densidad del agua, por 0.7, que es la densidad, la altura de aire del agua, sobre la densidad del mercurio, 13.600. Le dan igual. Apretan SD y ahí tienen 0,0514. Ahí está. Lo llevo a metros, centímetros y ya lo tengo. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Nadie se ha perdido en esto? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Todo claro. Todo claro. Perfecto. Esto lo vamos a hacer la próxima clase. Voy a ir con esto porque esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que yo le voy a dar de tarea. En las escalas térmicas ustedes conocen estas 4 escalas. Grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit y grados Rankine. Escalas relativas son aquellas que no tienen el cero absoluto, que son grados centígrados en escala relativa pero en el sistema internacional, y grados Kelvin, escala absoluta en el sistema internacional. Grado Fahrenheit es de la escala relativa pero en el sistema inglés, y grado Rankine, escala absoluta en el sistema inglés. Esta es la ecuación que vamos a necesitar para hacer conversión de temperatura. Por ejemplo, yo voy a dar un ejercicio así, digamos. Quiero convertir de grados centígrados a grados Kelvin. ¿Qué hago? Reemplazo. Agarro la ecuación que yo tengo acá, centígrados para grados Kelvin. Entonces, grados centígrados sobre 5 va a ser a grados Kelvin menos 273 entre 5. Como tiene 5 y 5 se me van, entonces grados Kelvin va a ser grados centígrados más 273. Si quiero grados Kelvin, 50 más 273, 323 grados Kelvin. Lo mismo hago con grados Fahrenheit a grados Kelvin. Me dice que transforme 35 grados Fahrenheit a grados Kelvin. Ocupo que grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 va a ser igual a grados Kelvin menos 273 entre 5. ¿Qué hago? Este 5 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y este que está restando pasa a sumar. Y aplico. Reemplazo los 35 acá. 35 menos 32 entre 9 por 5 más 273. Voy a tener grados Kelvin. Y le va a dar 274,67 grados Kelvin. Y lo mismo para transformar de grado Fahrenheit a grado Rankine. Grado Fahrenheit menos 32 entre 9 es igual a grado Rankine menos 492 entre 9. Reemplazo. 9 con 9 se me van. Y este 492 que está restando pasa a sumar. Va a ser grado Fahrenheit menos 32 más 492. 39 menos 32 más 492 le va a dar 499. ¿Se entendió la parte de conversión de temperatura, de escala? Sí. Sí. Todo claro. Esto yo le voy a dar como parte de la primera tarea, conversión de temperatura. Y lo otro que van a hacer es lo siguiente, que ya lo han visto también
Voy a volver a la tabla y lo que voy a hacer es determinar, pero en el sistema internacional, no en el sistema inglés. También lo van a hacer en el inglés, pero conversión de datos. Por ejemplo, determinar el R específico que tengo acá. ¿Qué van a hacer? Demostrar primero el valor de cómo yo determino la masa molar y cómo determino el valor del R específico. Por ejemplo, del agua. Está en blanco. Este de aquí del aire, este no lo tabula, solamente lo que tiene, es el único que no tiene. No se está viendo Se nada. congeló la pantalla, auxiliar. Congeló la pantalla, Teo. Me olvidó compartir, de vuelta ahorita lo voy a compartir. Esto de acá, voy a compartir pantalla completa. Esto, donde ustedes van a ver la sustancia, su ecuación, su fórmula. Lo que van a hacer es determinar esta masa molar y determinar este R específico. ¿Qué van a hacer para determinar este R específico? Ocupar esta ecuación. El R específico es igual al R universal sobre la masa molar. Entonces ya tienen el valor del R universal. Lo que necesitan determinar es la masa molar. Entonces, ¿qué van a hacer? Primero, ¿cómo determino este valor de esta fórmula para determinar su masa molar? ¿Cómo yo lo tabulo?
del elemento. Muy bien. Bien, esto es lo que quería llegar a mostrarles, porque con esto van a entrar a su primera tarea. Ya, con ustedes van a tener esta tabla periódica que ustedes se compran, que utilizaron en química para el laboratorio, ¿cierto? Para hacer estequiometría, solución, ácido, base y demás cosas de química, ¿cierto? ¿Lo han ocupado? ¿O estoy equivocado? Sí, lo hemos Sí, ocupado. sí. Ya, ahora sí. Voy a entrar con el agua. Por ejemplo, quiero demostrar este valor de la masa molar de 18,015. ¿De dónde sale ese valor, digamos? ¿Por qué hay ese valor? Esta es una mezcla, por si acaso, de hidrógeno más oxígeno. Entonces agarro y veo de dónde sale ese valor. Voy a buscar el oxígeno. Voy a buscar el componente donde está el oxígeno. Y aquí está. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo un poco más grande para que se vea. Aquí está el valor del oxígeno. ¿Cuánto vale el valor del oxígeno? Vamos a ponerlo un poquito más grande. Si se ve. ¿Se ve lo que dice ahí? Sí. Sí, ¿Cuánto dice ahí? 16. No dice 16. Dice 15. 15,99. ¿Cierto? Entonces lo anoto ese valor. Vayan anotando ese valor. Lo voy a anotar en mi calculadora. Entonces anoto 15,9939. Ya, ahí ya tengo el valor de un átomo de oxígeno. Ahora me fijo en el hidrógeno. Voy a buscar el hidrógeno, que es el primer elemento, si no me equivoco. Ahí está. ¿Cuánto es el valor del hidrógeno? 1,008. Entonces anoto eso y sumo acá. Más, pero ¿cuántos elementos de átomo de hidrógeno tengo? Son 2. 2, ¿cierto? En el agua, porque es 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, ¿cierto? H2. Entonces lo voy a multiplicar 2 por el valor que yo tengo del hidrógeno. 1,008. Y le doy igual. Aprieta SD y me sale 18,015. ¿Es lo mismo que hay acá? 18,015. Sí. Entonces lo que hace es sumar eso. ¿Y qué es eso? Lo que está sumando. ¿Qué es esto? El número 3 es el peso atómico. Este número 1 es el número de átomos. El número atómico que tiene. Por ejemplo, este es el 1, luego viene aquí el 2, es de acuerdo a la fila. Y eso también está de acuerdo a la estructura de cada elemento. Cuántos neutrones, protones tiene, ¿cierto? Que ustedes lo han visto en química. 3 es el peso atómico, 4 es el nombre del elemento. Aquí lo tienen el peso atómico o el elemento, el símbolo químico. El año de descubrimiento es el número 5, cuando ustedes agarran y vean ese número 5, lo que me va a indicar es el año, cuando fue descubierto, en 1783. El 6 es el estado de oxidación que tiene, aquí también lo tiene. El radio atómico que tiene. La electronegatividad que tiene. Los puntos